Física elemental. Las ondas. Energía en movimiento. Las ondas transportan energía, pero no materia, de un lugar a otro. Por ejemplo, una roca que es lanzada a una poza junto a un corcho provoca que el corcho y el agua de la poza suban y bajen. Las ondas de energía generadas por la roca se mueven hacia la orilla. En otras palabras, el corcho y el agua, que son materia, permanecen en la misma posición en la poza, mientras que la energía transportada en la onda viaja a través de la poza hacia la orilla. La acción de la onda en el agua es perpendicular a la dirección del viaje de la energía a lo largo de la onda. Si atamos una soga en un extremo y movemos el otro extremo, también podemos producir ondas. Las ondas producidas al arrojar una roca a la poza o al mover una soga arriba y abajo se llaman ondas transversales. Ondas transversales: crestas, valles, amplitud y longitud de onda. Las ondas transversales tienen varias características: el valle, que es el punto más bajo de la onda, y la cresta, que es el punto más alto. La diferencia en altura entre la cresta y el valle de una onda es la amplitud de onda, y la distancia entre las crestas se denomina como longitud de onda. Ondas longitudinales, compresiones y rarefacciones. Un segundo tipo de onda es la longitudinal u onda de compresión. En una onda longitudinal, las partículas del medio que lleva la onda también se mueven hacia adelante y atrás. Sin embargo, a diferencia de las ondas transversales, las partículas del medio se mueven en la misma dirección que la onda, no de forma perpendicular como en las ondas transversales. Si se aplica una súbita fuerza a un extremo del resorte, viajará una onda longitudinal a lo largo del mismo. La onda se mueve a través de los rizos del resorte con cercanía mientras ésta pasa sobre ellos. Después de su paso, los rizos se separan de nuevo. Las áreas en donde las partículas se acercan más se llaman compresiones, mientras que las áreas que están más separadas se llaman rarefacciones. La longitud de onda de una onda longitudinal se mide entre el centro de la compresión y el centro de la rarefacción. Ondas estacionarias. Un tercer tipo de ondas son las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias se parecen a las ondas transversales, pero ocurren en un medio en el cual están fijos en ambos extremos, como las cuerdas de guitarras y violines. La energía en estos tipos de ondas no puede dejar la cuerda. Esto crea un patrón llamado onda estacionaria. El tamaño del espacio en el cual están confinadas las cuerdas, así como la tirantez y el grosor de la cuerda, determina su longitud de onda. El espacio en el cual la cuerda está confinada puede variar. En los instrumentos de cuerda, por la colocación en los dedos del músico a lo largo del instrumento. Las ondas estacionarias también pueden crearse en los tambores y en las barras de los xilófonos. Tipos de onda. Las ondas lumínicas del Sol, así como las ondas de radio que llevan señales de radio y televisión, son ejemplos de ondas transversales. El sonido viaja a nosotros por medio de ondas de compresión. Los temblores producen ondas de compresión y transversales, pero se les conoce usualmente como ondas sísmicas. Los dos tipos de ondas viajan a dos velocidades diferentes y tienen efectos diferentes en edificios y en la corteza terrestre. Mientras que las ondas sísmicas viajan por la tierra y las ondas de sonido viajan por el aire y en otros materiales, las ondas electromagnéticas viajan a través de campos eléctricos. Por esa razón, las ondas electromagnéticas, como la luz, son las únicas ondas que pueden viajar en el vacío del espacio. Vemos que esos astronautas ejecutan su trabajo en el espacio, pero no podemos escucharlos en el espacio porque no hay un medio a través del cual el sonido pueda viajar. Todas las ondas están sujetas a 4 tipos diferentes de fenómenos: la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia. Ondas de reflexión.
De igual forma que una bola de billar que golpea la barra de una mesa de billar siempre se refleja en un ángulo igual pero en dirección opuesta, actúan las ondas. La ley de la reflexión dice que el ángulo al cual una onda llega a una barrera es igual al ángulo al cual la onda se ve reflejada en la barrera. Sin embargo, no toda la energía de la onda es reflejada necesariamente cuando la onda alcanza un objeto. Las ondas también pueden absorberse o convertirse en trabajo por los objetos que alcanzan. Por ejemplo, las olas del océano hacen un trabajo al desgastar las playas en las orillas. La energía de las olas que no es absorbida o convertida en trabajo se refleja. Otro ejemplo de la absorción y reflexión ocurre cuando un rayo de luz se dirige hacia un material negro. La mayor parte de la luz es absorbida por el material negro y es convertido en energía calórica. Sin embargo, cuando un rayo de luz es dirigido hacia un material altamente reflejante como un espejo, casi toda la luz es reflejada. Ondas de refracción. Las ondas viajan a diferentes velocidades en diferentes sustancias. El sonido viaja aproximadamente a 345 metros por segundo en el aire, mientras que viaja a 1500 metros por segundo en el agua. Las ondas pasan de una sustancia a otra en un ángulo que puede cambiar su dirección debido al cambio de velocidad. Este fenómeno se llama refracción. La cantidad de refracción depende de las propiedades de las dos sustancias. Podremos entender la refracción mirando este diagrama. Cuando una onda pasa de un material rápido a un material más lento y en un ángulo, la onda cambia de dirección. En ese ejemplo, el lado derecho de la ola alcanza la superficie de un material de baja velocidad antes que su extremo izquierdo. Como resultado, que el lado izquierdo de la onda viaje más rápido que el extremo derecho por una corta distancia, la onda pivota o cambia ligeramente a la derecha. Cuando la onda deja el material más lento y reingresa a un material rápido, ocurre la secuencia opuesta y la onda pivota en una cantidad igual pero hacia la izquierda y continúa su dirección original en el material más rápido. Sin embargo, se nota que el rayo cambió a la derecha. Esas ondas de luz que viajan a través de un pesado trozo de vidrio se doblan y cambian debido a la refracción. Ondas de difracción. Las ondas también se doblan al pasar por los extremos de objetos en su camino. Por ejemplo, los anillos de una onda que se expande se alejan de la roca que se lanza a la poza. Cuando el anillo se hace más grande, cualquier parte corta de la onda se vuelve casi una línea recta. Pero si la onda del frente pasa por un pequeño hueco en la barrera, la ola que resultara del otro lado no formará una línea recta. En vez de ello, se separa del hueco en una línea curva. La transformación de una onda recta en una curvada se llama difracción. La combinación de la difracción y la refracción explica por qué escuchamos sonidos en grandes edificios en áreas agitadas. Interferencia de ondas. Otro fenómeno que ocurre en las ondas es la interferencia. Si la cresta de dos ondas de la misma frecuencia pasan en un punto dado al mismo tiempo, las ondas estarán en fase. En donde la cresta de una onda de la misma frecuencia alcanza el mismo punto que el valle de otra onda, las ondas estarán fuera de fase. Las ondas en fase en realidad se fortalecen entre ellas, mientras que las ondas fuera de fase cancelan la energía de cada onda. Las ondas de luz que salen de un láser están en fase y son por ello más poderosas que las ondas fuera de fase producidas por las lámparas incandescentes. Las ondas estacionarias de los instrumentos de cuerda son el resultado de los patrones de interferencia. Dado que las cuerdas están atadas en ambos lados, las ondas creadas al tocar las cuerdas continúan moviéndose de adelante para atrás a lo largo de la cuerda. A ciertas frecuencias, la cuerda mostrará patrones de interferencia en las cuales las ondas parecen vibrar de arriba hacia abajo, pero no parecen viajar de atrás para adelante a lo largo de la cuerda. Y eso produce ondas estacionarias. Cualquier objeto que sea perturbado tiende a absorber energía al vibrar a frecuencias que producen ondas estáticas. A esas frecuencias se les conoce como la frecuencia natural de ese objeto. La frecuencia natural de un objeto depende del peso del objeto, de su masa y de otras variables.
Aún los grandes edificios tienen frecuencias naturales. Las ondas creadas cuando un edificio u otra estructura vibra a su frecuencia natural produce una enorme destrucción. En 1940, el puente Tacoma, en las afueras de Tacoma, Washington, se partió en dos y cayó al río. Los vientos moderados del área provocaron que el puente comenzara a vibrar a su frecuencia natural, lo que al final lo destruyó. Ondas de sonido. Algunas de las ondas más interesantes son las ondas de sonido. Cuando una baqueta toca un platillo, la baqueta transfiere la energía al platillo y provoca que vibre. El platillo que vibra transfiere energía a las moléculas del aire. Dado que el platillo se mueve en dirección ascendente, comprime el aire que está por encima al empujar sus moléculas y acercarlas. Cuando el platillo baja, las moléculas sobre ellas se rarifican o se alejan entre ellas. Cuando las moléculas del aire se ponen en movimiento, colisionan y transfieren energía entre ellas. Debido a estas características de compresión, las ondas de sonido se clasifican como ondas de compresión. La amplitud de una onda de sonido depende de cuánta materia de la que es transportada por la onda se comprime o se rarifica en cada vibración. La frecuencia de una onda de sonido es la misma que la frecuencia de la vibración que produce el sonido. Los sonidos con frecuencias entre 20 y 20.000 Hz están dentro de un rango audible para el oído humano. Los sonidos dentro de estas frecuencias suelen tener longitudes de onda de entre 17 y 1.7 centímetros. Los sonidos profundos y bajos tienen longitudes de ondas largas. Los sonidos de alta frecuencia son más cortos. Animales como los perros pueden escuchar sonidos por encima de los 20.000 Hz. De hecho, los perros pueden escuchar sonidos de hasta 50.000 Hz. Muchas de las frecuencias producidas por un silbato canino son escuchadas fácilmente por un perro, pero son inaudibles para los humanos. Los sonidos que están sobre la marca de los 20.000 Hz se llaman ultrasonidos. Las ondas ultrasónicas se utilizan para presentar partes del cuerpo humano. Cuando las frecuencias ultra altas se proyectan en el útero de una mujer embarazada, el feto en el interior puede identificarse claramente. Aquí, el flujo de sangre a través del corazón de un paciente puede ser visto y estudiado por un cardiólogo. Efecto Doppler. En el fenómeno conocido como efecto Doppler, las ondas de sonido que se acercan al observador tienen una frecuencia más alta que las ondas de sonido que se alejan del observador. Esto puede ilustrarse por el sonido de un tren que se acerca. El tono del silbato parece incrementarse cuando el tren se acerca y cae en su tono cuando el tren pasa. Esto ocurre porque cuando el tren se acerca, las ondas de sonido del silbato se acercan, produciendo longitudes de onda más cortas y por ello tienen un tono más alto. Al pasar, la longitud de onda incrementa la longitud y el tono del silbato cae. Este fenómeno también ocurre en las estrellas. Las estrellas que se alejan de la Tierra tienden a moverse hacia el rojo o al extremo más bajo del espectro, mientras que las estrellas que se dirigen a la Tierra tienden a moverse hacia el azul o al extremo de las frecuencias altas del espectro de luz visible. Los objetos que se mueven más allá de la velocidad del sonido. Algunos objetos, como los aviones de combate, son capaces de viajar más a prisa que la velocidad del sonido. Existe una enorme presión alrededor de los objetos que viajan más allá de la velocidad del sonido porque el medio por el cual viajan no tiene tiempo de salir de su camino. La presión que se presenta alrededor del objeto se libera como una explosión sónica. Debido a su potencial de romper los vidrios en edificios y provocar otros daños, los pilotos no pueden volar más allá de la velocidad del sonido en áreas pobladas. El sonido y los instrumentos musicales. Todos los sonidos son producidos por vibraciones. Algunos instrumentos musicales producen su sonido al vibrar las cuerdas. Sin embargo, las vibraciones de las cuerdas no producen sonidos altos.
Por esta razón, muchos instrumentos tienen una caja de resonancia o deben amplificarse electrónicamente como esa guitarra eléctrica. La caja de resonancia de un violín es su cuerpo. La frecuencia de la cuerda que vibra se transfiere a la caja de resonancia por medio de un trozo de madera llamado puente. La vibración de las cuerdas provoca que la caja de resonancia vibre a la misma frecuencia, lo que produce un sonido más alto y rico. La longitud y la tensión de una cuerda afecta la frecuencia a la cual vibra. Las cuerdas que son más gruesas y tienen mayor masa producen sonidos a frecuencias menores. Cuando la tensión de cualquier cuerda se libera, la frecuencia a la cual vibra también se incrementa. Las clavijas de afinación de los instrumentos de cuerda se usan para ajustar la frecuencia del sonido que la cuerda producirá. Los instrumentos como el violín y las guitarras tienen cuerdas que tienen la misma longitud, mientras que otros instrumentos como los pianos y las arpas tienen cuerdas de varias longitudes, grosor y tensión. A más delgada la cuerda, más alto su tono. Las cuerdas cortas también producen sonidos altos. Al presionar en un punto dado sobre el instrumento, un ejecutante de guitarra o violinista reduce efectivamente la longitud de la onda estacionaria creada por el instrumento y produce un sonido con una frecuencia más alta. Los instrumentos de viento producen sonidos cuando una columna de aire vibra. Las dos mayores categorías de instrumentos de viento son de madera y de metal. En los instrumentos de madera, la columna de aire que vibra se produce al soplar aire a través de una o dos delgadas lengüetas. Los músicos producen sonidos en los instrumentos de metal al soplar aire a través de sus labios, provocando que la columna de aire vibre en el instrumento. Las cuerdas vocales de un cantante funcionan de la misma forma. El cantante controla el tono de su voz al incrementar o decrementar la tensión de sus músculos vocales. Cuando relajan sus músculos, se producen sonidos más bajos, y cuando se tensan las cuerdas vocales, se producen tonos más altos. Todos los instrumentos tienen un rango de frecuencia o de tono diferente. De los instrumentos de la sinfónica, el violín tiene el registro más amplio, el cello tiene un rango medio, mientras que el bajo y el oboe tienen uno muy bajo. El piano, el órgano y el arpa tienen un amplio rango de tonos. La voz humana también es capaz de ofrecer una amplia gama de frecuencias. Las voces bajas van de cerca de 100 Hz a 300 Hz, mientras que las de una soprano van de 200 a 1200 Hz. Un campo de estudio que se relaciona con el sonido es la acústica. Los expertos en este campo están involucrados en el diseño de auditorios y en estudios de grabación. Los diseñadores acústicos tratan de maximizar la calidad del sonido que llega a la audiencia en grandes auditorios, controlando la forma, el tamaño y los materiales usados en la construcción de auditorios o de salones de concierto. Un efecto deseable es reducir o eliminar el eco en el auditorio para que el auditorio pueda disfrutar de sonidos más reales. Las reflexiones múltiples de las ondas de sonido se llaman reverberación. La reverberación excesiva es un problema en los gimnasios. Esto se debe a que el gimnasio típico no tiene más que superficies duras como pisos de madera y muros de ladrillo que reflejan casi todos los sonidos. Los materiales, como las alfombras y las espumas, se utilizan con frecuencia en los muros de edificios muy concurridos, auditorios y estudios de grabación para absorber la energía sónica y con ello amortiguar los sonidos y minimizar la reverberación. Intensidad del sonido. La intensidad del sonido se mide en decibeles. El humano comienza a escuchar a los 0 decibeles. Los susurros son típicamente de 20 decibeles. Una conversación normal tiene 65 decibeles. El tráfico pesado se acerca a los 80 decibeles. El relámpago tiene 110 decibeles. Los conciertos de rock cuentan con 120 decibeles, mientras que los aviones que despegan pueden alcanzar entre 140 y 160 decibeles. El umbral del dolor para los sonidos altos es de 125 decibeles. El oído humano.
Los humanos escuchamos todos los sonidos, ya sean el susurro de una conversación o el terrible sonido de los aviones por medio de los oídos. El oído está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo se usa para recolectar y concentrar los sonidos hacia el oído medio e interno. Los sonidos capturados por el oído externo se dirigen a través del canal auditivo hasta la membrana del tímpano. Esta membrana es delgada y se encuentra tensa, que se localiza al final del canal auditivo y que se parece a un tambor pequeño. Las ondas de sonido que alcanzan al tímpano provocan que se mueva. Los tres huesecillos en el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, transfieren energía del tímpano a la ventana oval del oído interno. Aquí las vibraciones provocan movimiento en el fluido de la cóclea. La cóclea está en espiral como la concha de un caracol. Tiene muchas células con fibras que se extienden en el fluido. Esas células forman el órgano de Corti y son estimuladas por el movimiento del fluido dentro del oído interno. Los nervios de estas células se combinan para formar el nervio auditivo que conecta el oído al cerebro. La exposición continua a sonidos altos puede provocar pérdida de oído al dañar estas células. Cuando estas células se destruyen, no pueden reemplazarse y se pierden para siempre. La pérdida auditiva suele ocurrir primero en el área de los 4.000 a los 20.000 Hz. Muchas de las frecuencias que escuchamos diariamente están entre los 250 o 2.000 Hz, lo que significa que la pérdida del oído permanece sin ser detectada hasta los estados más graves. Las personas que trabajan en ambientes ruidosos de más de 90 decibeles deben usar por ley protección en los oídos. Las ondas que transportan la energía están a nuestro alrededor. Algunas ondas, como las ondas de sonido y las electromagnéticas que llevan energía luminosa y las señales de televisión, son invisibles. Otras ondas, como aquellas del océano y las ondas estacionarias de los instrumentos de cuerda, son visibles. No importa qué clase de onda sea, todas las ondas transportan energía. A mayor cantidad de energía transmitida por una onda, será mayor su amplitud. A una vibración más rápida que cree una onda, más alta la frecuencia y más corta la longitud de onda. Después que se comprenda lo que son las ondas y cómo funcionan, se habrá penetrado en uno de los conceptos más importantes en la ciencia.